Bueno, por retomar un poco el hilo, os comentaba que hoy presentamos el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del País Vasco del año 2016 y cómo el cambio climático realmente es uno de los principales retos ambientales del siglo XXI. Los datos que nos están trasladando desde los paneles de expertos de las Naciones Unidas confirman este hecho y, además, todavía nos preocupan un poquito más de lo que ya sabíamos. Efectivamente, Euskadi solamente representa el 0,5% de los gases de efecto invernadero del total de Europa y, sin embargo, a pesar de que la cuota nuestra es muy pequeña, Euskadi está muy comprometida con hacer frente al reto de la lucha contra el cambio climático. Y este compromiso lo comparte tanto la ciudadanía como el sector público vasco y el tejido empresarial, y tal y como lo demuestran todos los proyectos de adaptación y mitigación que se están llevando a cabo con empresas y centros de investigación en el marco de la Estrategia de Cambio Climático Clima 2050 del Gobierno vasco. Su planteamiento de futuro es que Euskadi cuente con una economía competitiva baja en carbono y adaptada a los efectos climáticos como consecuencia de una política de cambio climático basada en el conocimiento y que aproveche las oportunidades que ofrece la innovación y el desarrollo tecnológico. Para alcanzar esta visión, se establecen en la Estrategia Clima 2050  9 metas que introducen en las diferentes políticas sectoriales, por un lado, las líneas de acción dirigidas a la mitigación, es decir, a la reducción de emisiones, y por otro, las de adaptación a los impactos del cambio climático que ya se están produciendo y que se incrementarán a lo largo de este siglo. Los compromisos europeos de reducción de emisiones se reparten, como bien saben, por un lado, mediante objetivos de reducción diferentes entre los sectores regulados por la normativa de comercio de derechos de emisión y aquellos sectores que no están regulados por esta normativa y que son denominados sectores difusos, y cuyas reducciones se garantizan mediante objetivos de obligado cumplimiento para los países europeos en las decisiones de reparto de esfuerzos entre todos los países. El comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado que busca que un conjunto de plantas industriales reduzcan colectivamente las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y está fundamentalmente basado en las emisiones de CO2 de las actividades con mayor impacto medioambiental, como las centrales térmicas, la cogeneración y otras instalaciones de combustión de potencia térmica alta. En realidad son aquellos sectores industriales que más energía consumen y que más impacto ambiental tienen. Pero también tenemos otra serie de sectores, que son los llamados difusos, que abarcan otro tipo de actividades como residencial, comercial, institucional, transporte, agrícola y ganadero, gestión de residuos, gases fluorados y aquella industria que no está sujeta al comercio de emisión. En materia de mitigación, los objetivos de reducción de emisiones definidos para el País Vasco, tomando como base los registros del 2005, son una reducción del 40% para el 2030 y una reducción del 80% para el 2050. Objetivos que están alineados con los objetivos que están planteados por la propia Unión Europea. La decisión de reparto de esfuerzos establece el criterio de convergencia económica como prioritario a la hora de determinar el objetivo de reducción de cada Estado. Significa que estos objetivos de reducción se establecen en función de la situación económica de cada uno de ellos, es decir, a partir del Producto Interior Bruto per cápita. De esta forma, teniendo en cuenta objetivos basados en emisiones difusas y en situación económica, se favorece el crecimiento de los países con menos recursos. Nosotros hemos elegido el año 2005 como año base, ya que este año es el elegido por la Unión Europea para repartir precisamente estos objetivos de esfuerzo entre sus Estados miembros. Esto es el reparto de objetivos de reducción de emisiones difusas por cada país. Como podemos ver en el gráfico, el objetivo de difusas establecido para España es un 10% para el año 2020 y también tomando en cuenta el año 2005. Existen otra serie de estudios que toman como referencia el año 1990 y esto es debido a que la base para la reducción de emisiones establecido por el Protocolo de Kioto. Por eso nosotros en la publicación de los inventarios que están a disposición del público hacemos referencia tanto al año 2005 como al año 1990 y ponemos todos los datos a disposición del público. Bueno, esto que quería yo que fuera una pequeña introducción para que viéramos un poco los datos que vamos a tener a continuación. Deciros que el inventario de emisiones del País Vasco lo llevamos realizando desde el año 2000.
y que es el principal indicador de seguimiento de nuestro comportamiento como sociedad en materia de mitigación del cambio climático. Para su elaboración seguimos la metodología que marca el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el conocido como IPCC, y disponemos de los datos de balance energético, inventarios de residuos, etcétera, y todos ellos están en la página web del Departamento en ingurumena.eus. Los 6 gases invernaderos, llamados así al ser capaces de absorber la energía solar y devolverla a la Tierra provocando su calentamiento, y por tanto aquellos que son considerados como responsables principales del efecto invernadero, que son inventariados son el dióxido de carbono o CO2, el metano, el óxido nitroso, las familias de compuestos fluorocarbonados y el hexafluoruro de azufre. Sin más, como primera conclusión del inventario, es que Euskadi continúa bajando su contribución al cambio climático con una reducción del 26% respecto al año 2005 y nos hallamos en la senda del cumplimiento del objetivo de la Estrategia Clima 2050, que, como decíamos, era de un 40%. Si comparamos cómo hemos ido evolucionando en el tiempo, este recorte del 26% es superior a la media que presenta la Unión Europea, los 28 países de la Unión Europea, que se sitúa en el 17%, y mejoramos un punto la reducción que plantea España, que es del 25%. Si tomáramos el índice de 1990, estamos también en un índice de reducción del 12%, lo cual quiere decir que vamos bien, que vamos en la senda de los objetivos, pero, como veremos a continuación, tenemos todavía deberes que hacer. La intensidad de la economía vasca y de nuestra sociedad en su conjunto se puede medir en intensidad de emisiones, es decir, la cantidad de dióxido de carbono que se emite para generar una unidad de Producto Interior Bruto. En este sentido, es importante destacar que desde el año 2005 el Producto Interior Bruto ha aumentado en Euskadi un 11%, al tiempo que las emisiones de gases contaminantes se reducían el citado 26%, lo que supone una disminución de un 34% de nuestra intensidad de emisiones. Creo que este gráfico es tremendamente importante para comprender lo que estamos viviendo en Euskadi y cómo se ha conseguido un desacoplamiento de la economía respecto a las emisiones de gases contaminantes. Es decir, es posible generar un crecimiento económico al tiempo que reducimos la contaminación y el impacto en el medio ambiente, mediante la aplicación de una normativa medioambiental, mediante su control, pero también mediante la aplicación de medidas y de tecnologías más limpias desde las propias industrias. Esto que en otros países, cuando hemos tenido la oportunidad de exponerlo, pues es realmente significativo cómo podemos seguir creciendo y creciendo nuestra economía y a la vez ir reduciendo nuestras emisiones. Si vemos lo mismo que hemos visto respecto a la referencia de 1990, que como decía es en algunos casos la que se considera desde el protocolo de Kioto, vemos que el Producto Interior Bruto de Euskadi ha crecido un 81% y que la disminución de la intensidad de las emisiones ha sido un 51%. Esto nuevamente refuerza la idea de que seguimos en la senda de la reducción de gases de efecto invernadero y al tiempo manteniendo un crecimiento económico. Cuando nos comparamos con el resto de países, con el resto de Europa, podemos apreciar que nuestro ratio de emisiones por unidad de Producto Interior Bruto es un 11% inferior a la media europea y ya bien sea considerado en 2015 o en 1990, lo que quiere decir que nos encontramos en los países que mayor esfuerzo está haciendo para la reducción de los gases de efecto invernadero. Asimismo, si comparamos lo que serían las emisiones por cápita, cabe mencionar que tenemos un 9% de emisiones superior a la media. En este punto, la verdad es que nuestro reflejo es el de una sociedad que tiene un importante sector industrial y que este sector industrial, lógicamente, es muy intensivo en energía y emisiones. En este aspecto, quizás no estemos tan bien. Sin embargo, si este mismo efecto lo hacemos con las emisiones difusas, que ya hemos dicho que eran aquellos sectores que no eran tan contaminantes o que no era el sector energético, vemos que nuestra emisión per cápita son inferiores a la media de la Unión Europea. Realmente la importancia del sector industrial en Euskadi es muy importante y creo que es una de las tareas más importantes a la hora de poder reducir los gases de efecto invernadero.
Cuando vamos a ver qué sectores son aquellos que en Euskadi contribuyen más a la emisión de gases de efecto invernadero, vemos que en primer lugar tenemos el sector energético, que incluye las emisiones derivadas de la producción eléctrica tanto interna como externa, el refino y también los consumos internos de las propias centrales eléctricas. Y esta emisión representa un 33% del global de emisiones de todo Euskadi. El transporte se encuentra con que contribuye en un 32% y la industria con un 21%. Ahora bien, si nosotros somos capaces de asignar el consumo eléctrico a cada uno de los sectores, no únicamente en sí mismo, vemos que la radiografía es la radiografía realmente de nuestra estructura económica. Tenemos que el 34% de las emisiones corresponde a la industria, pero tenemos que destacar que el 32% de las emisiones corresponde al transporte. La evolución de las emisiones por sectores, también podemos decir, si lo vemos en términos absolutos, de toneladas de CO2 equivalente, vemos que prácticamente todos han realizado una notable reducción. Tendencia que vemos en el sector energético, que lo vemos en la industria, pero también lo vemos en la agricultura, en los servicios, en el resto que decíamos de sectores difusos. Cuando esto lo vemos en términos absolutos, es decir, ya en tanto por ciento referido al año 2005, vemos que la mayor reducción se produce en el sector energético con un 41%, junto con la agricultura, que ha reducido un 40%, o la industria un 39%. Si analizamos así un poquito someramente algunos sectores, las emisiones del sector energético descendieron el último año debido fundamentalmente a la menor emisión del sector eléctrico y a una reducción del consumo de electricidad que se ha producido de un 5%, fundamentalmente debido a la industria y al sector residencial. Las emisiones industriales han descendido el último año un 0,3%, pero respecto al 2005 han conseguido una reducción muy destacada, como decíamos, del 39%. El descenso de este último año ha estado muy condicionado por un descenso en las emisiones en los procesos industriales de la industria siderúrgica. El 74% de las emisiones del año 2016 desde este sector son debidas a los procesos de combustión. Los subsectores con mayor emisión dentro del sector industrial son la siderurgia, el cemento y la pasta y papel, según los datos que nos trasladan desde el comercio de derechos de emisión. Y además hay que tener en cuenta que es el sector mayor consumidor de energía eléctrica. Pero si nos fijamos bien en la gráfica, tenemos un punto negro, y es un punto negro importante, que es el sector del transporte, que lo vemos que está teniendo un crecimiento mantenido en los últimos años. Y aunque si vemos que el transporte redujo sus emisiones entre 2007 y 2011, en los últimos años, desde entonces, hemos visto que vuelve a tener una tendencia ascendente, presumiblemente como derivada de la recuperación económica. El último año, las emisiones han crecido un 5% con respecto al año anterior, y respecto al año 2005 sus emisiones han aumentado un 9%. Aproximadamente el 96% de las emisiones de este sector están asociadas al transporte por carretera. De estas emisiones, el 60% son generadas por turismos y casi el 40% restante está originada por transporte de mercancías, ya puede ser en vehículos pesados como ligeros. Aquí realmente es donde tenemos una materia para trabajar y centrar los esfuerzos de todas las partes implicadas, no solamente de las administraciones, sino también de las empresas y de la ciudadanía. Es la limitación del impacto de la utilización de vehículos a motor en nuestras calles y carreteras. Desde el Departamento de Medio Ambiente esperamos que el Plan Director de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, Horizonte 2020, fije los objetivos y actuaciones necesarias para avanzar en la contención de las emisiones de este sector. Pero también esperamos que la regulación europea sobre las emisiones de los vehículos, que en este momento se está negociando en este semestre, en el que Euskadi está representando a las comunidades autónomas en los consejos de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, establezca las bases para acometer la descarbonización de este sector. Finalmente, si entre todos nosotros somos capaces de meter en cintura al transporte, estamos convencidas de que conseguiremos alcanzar los objetivos de reducción que tenemos marcados. El descenso del 26% global que hemos visto respecto al año 2005 y que recoge este inventario que hoy presentamos, nos indica que vamos por buen camino.
pero que tenemos que perseverar en el esfuerzo sin caer en la complacencia, porque está en juego la salud del planeta y el porvenir de las nuevas generaciones. Eskerrik asko, muchas gracias y me quedo a disposición de ustedes para las preguntas que me puedan realizar.